Hey, ¿qué tal, DJ Emprendedores? Te saluda Dante, graficowebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a resolver un gran enigma de la humanidad. ¿Qué es esta pregunta? ¿Por qué me retienen el dinero en PayPal? ¿No? Es una pregunta que normalmente me hacen a mí también frecuentemente. Y bueno, aquí te voy a indicar algunas razones por las cuales te pueden retener tu saldo, para que con eso evites a futuro, ¿no? Hay cosas que se pueden evitar, hay otras que a veces se salen de nuestras manos, pero tomando en cuenta esto, creo que vamos a poder evitar una buena parte, ¿ya? Y bueno, vamos con la primera. Normalmente esto pasa cuando digamos que el pago que has recibido, ellos a lo mejor le consideran, digamos, de forma inusual según tu patrón de ventas, ¿ya? Por decirte, a lo mejor recibías $200 mes a mes y de pronto recibiste un pago de $1000. Entonces ellos pueden retenerte, en este caso la gente de PayPal, ese saldo para pedir una verificación, ¿ya? Entonces puede pasar por eso. Ahora, ante eso, por ejemplo, no podemos controlar, porque haz cuenta que si tú ibas recibiendo unas cantidades fijas de dinero, que ya ese era tu promedio, y de pronto se aumentó, entonces hasta que no, en este caso PayPal, vea o verifique que ese ya es tu nuevo, digámoslo como tu estándar ya, o tu nuevo patrón de ventas, entonces ahí lo va a liberar, ¿no? Entonces esta es una causa. Vamos con otra. Otra también puede pasar que tú a lo mejor un buen tiempo no le has usado tu cuenta PayPal, o ha estado inactiva y de pronto quieres usarla, entonces ahí también te van a retener, ¿no? Puede ser que ahí tenías un pequeño saldo y querías a lo mejor utilizarle, pero como ha estado inactiva un buen tiempo, entonces te pueden retener. Otra causa también es cuando hay un cambio extraño en el precio que tú le has puesto a una determinada transacción, ¿no? Entonces digamos que una persona realizó la transacción y luego de pronto le modificas ese valor o le cambias, entonces ellos creen que, bueno, esto es más que nada para asegurar al consumidor, ¿no? Entonces lo que hacen es que eso ven como algo medio raro o algo medio inusual, y van a, en este caso, a retener por esa causa. Entonces en este caso, por ejemplo, tú puedes evitar esto, ¿ya? Y si es que tú quisieras hacer un cambio en el precio, puedes hacerlo luego de un tiempo en el que ya se haya efectuado la compra, ¿ya? Y de ahí sí, luego puedes actualizar el precio, ¿sí? Pero a veces pasa que, qué sé yo, ahí la gente vendió o hizo esa transacción y en ese mismo momento cambiaron el precio, entonces ahí pasa ese problema, ¿ya? Y también otra causa que puede pasar es que a lo mejor el artículo que vendes puede causar insatisfacción en los clientes. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, esto más aplica para productos, ¿ya? Pero tampoco no está exento para otras, puede ser para servicios también, ¿ya? O a veces hasta en donaciones he visto que ha pasado eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace PayPal? Recuerda que al menos PayPal tiene una política siempre, digamos, como mayoritaria para el consumidor. Entonces lo que ellos quieren es que al menos haya un fondo de devolución en el caso que haya una insatisfacción por parte, digamos, de los clientes. Supongamos que el cliente no está satisfecho y pide un reembolso, entonces ellos quieren que al menos haya ahí ese saldo para que se pueda proceder a eso, ¿sí? Entonces por eso es que PayPal te puede retener ahí. Ahora, también puede pasar que tu cuenta es nueva, ¿ya? Bueno, aquí le pongo como otra razón. Entonces haz cuenta que de pronto es nueva y de pronto te ligó un dinero, entonces te pueden pedir que verifiques tu cuenta, a lo mejor actualizar datos de tu propia cuenta, o que tus datos de identificación o de envío
todo eso que esté completo, es decir, que tu cuenta esté bien configurada, completada todos los campos, y ahí ya podrías en este caso solucionar ese problema, ¿ya? Eso. Ahora, también recuerda que PayPal también tiene servicio al cliente, entonces tú también, si tienes un problema de estos, puedes contactarte directamente con ellos, le reportas el problema que tú tienes, puedes adjuntar documentación, eh, capturas, todo lo que sea necesario, y con eso también te van a poder solucionar, ¿no? De igual manera, si es que no pudiera solucionar eso, entonces ¿qué es lo que pasa? A veces te retienen por 21 días, pero no es que tu dinero se pierda, sino que va a estar ahí tranquilo. Entonces pasa ese lapso de tiempo, ya llega la normalidad. Eso sería en el caso que no pudieras mismo resolver. Entonces pasa ese tiempo y luego ya vas a poder seguir usando tu cuenta PayPal, ¿sí? Pero mi recomendación sería que cuando te crees tu cuenta, primero debes crearte con datos verdaderos, ¿no? Hay personas que a veces ponen datos falsos, cualquier cosa, entonces ahí está un primer inconveniente. Otra, que tu cuenta esté verificada. Otra, que también incluso por ejemplo en cuentas business, puede ser que en la personal también, que tu cuenta te pidan los datos de identificación o de identidad. Entonces todo eso debes completarlo ahí, que esté todo completo, bien configurado, y con eso también te evitas problemas de retención, ¿no? Y también si tú te dedicas a la venta de productos y sabes que a lo mejor un producto, ya sea digital o un producto físico, está dando problemas, entonces ya no ofrezcas eso, ¿sí? La otra vez me topé con una persona que me decía que al mes tenía bastantes problemas con la parte de devolución, y era porque el producto era defectuoso. Entonces no te dediques a eso. Entonces si vas a vender un producto, que sea bueno, ¿sí? Esa sería mi recomendación, y bueno, espero que con esto lo tengas claro y te evites tener este inconveniente o este problema dentro de tu cuenta PayPal, ¿ya? Yo personalmente no he sufrido así este tipo de retención, pero he sabido de algunas personas que sufren de eso. Entonces con lo que te acabo de indicar es para que te evites esos problemas y puedas tener tu dinero, tus transacciones con normalidad, ¿ya? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.